Todavía no termina el juicio, exclamó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ante la noticia según la cual la Corte Internacional de Justicia negaba la aplicación de medidas cautelares en contra de Ecuador por la vulneración de la sede diplomática azteca por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Y aunque para los medios de propaganda occidentales, la decisión de la CIJ es un revés diplomático del gobierno mexicano, la realidad es que la ofensiva mexicana en contra del abusivo y torpe gobierno ecuatoriano del imberbe Daniel Noboa apenas comienza. ¿Quieres saber cómo? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado jueves 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, emitió un fallo preliminar sobre la demanda presentada por México en contra de Ecuador a causa del asalto a la embajada mexicana en Quito por parte de las autoridades ecuatorianas, en flagrante vulneración al derecho internacional el pasado 5 de abril. Dicho fallo o decisión preliminar estuvo basada en la solicitud de México de medidas cautelares para proteger y asegurar la integridad de su sede diplomática y de sus funcionarios, los cuales se vieron amenazados luego del asalto perpetrado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas el pasado abril. En tal sentido, la Corte Internacional de Justicia negó a México las medidas cautelares solicitadas, en razón que, en opinión de la Corte, no existe una urgencia o riesgo real e inminente de causar un daño irreparable a los derechos en disputa en el procedimiento judicial. En otras palabras, que el riesgo de una nueva vulneración a la soberanía mexicana no es inminente. Sin embargo, la Corte, a pesar de haber denegado la solicitud de medidas cautelares a México, no dejó pasar por alto el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas al señalar que considera necesario insistir en la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. A lo que añadió en el fallo preliminar, citando dicho texto, en las relaciones entre Estados no existe requisito más fundamental que la inviolabilidad de diplomáticos y embajadas, lo que para los expertos juristas es un adelanto de opinión de lo que finalmente sentenciará la Corte una vez finalizado el juicio. A pesar de que el fallo de la Corte no es en ningún sentido una sentencia definitiva sobre el fondo de la acusación llevada adelante por el Estado mexicano en contra de Ecuador, los medios de prensa contrarios al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendieron presentar el mismo como un gran revés de México y un rotundo éxito del gobierno del imberbe presidente Noboa de Ecuador, cosa que es total y abiertamente falsa, tal y como lo explicó muy bien el propio López Obrador en su mañanera del pasado jueves, donde, ante la interrogante de la prensa sobre su posición ante el fallo preliminar de la Corte, expresó: son medidas cautelares. Todavía no termina el juicio. Lo que se pedía en las medidas cautelares era que se protegiera la embajada. A lo que agregó AMLO, son 4 las demandas de México contra Ecuador: una disculpa pública y suspensión de la ONU hasta que no lo haga; que Ecuador respete el derecho de asilo de Jorge Glass; que se comprometan a no repetir hechos similares y que la CIJ determine que cualquier gobierno que actúe como lo hizo la administración de Noboa sea expulsado de las Naciones Unidas. Como recordaremos, el pasado 5 de abril, las fuerzas de seguridad del Ecuador asaltaron violentamente la embajada mexicana para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, el cual estaba refugiado en dicha sede diplomática en carácter de perseguido político y asilado. Ello provocó la reacción de México, el cual accionó la instancia de la Corte Internacional de Justicia para demandar a Ecuador por tal vulneración al derecho internacional y a la Convención de Viena, en los términos en los que el presidente López Obrador señaló anteriormente. La demanda fue presentada por México ante la CIJ el pasado 11 de abril y ese mismo día la Corte confirmó la recepción de la denuncia, a lo que posteriormente
Quito respondió con una contradenuncia hacia México por haber dado asilo a Jorge Glass. El fallo preliminar de la Corte, según explica la politóloga y abogada constitucionalista Angélica Porras Velasco, no es un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto y no excluye el hecho de que Ecuador deba cumplir con las normas internacionales y la Convención de Viena. Asimismo, en el marco del proceso judicial, Ecuador se comprometió ante la Corte no volver a invadir el espacio mexicano, ni realizar ningún acto que pudiera significar un empeoramiento a la situación, el cual es el argumento bajo el cual la CIJ rechazó la solicitud de las medidas cautelares al no existir la amenaza de un nuevo episodio en función del compromiso ecuatoriano. Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que no tiene confianza alguna que el gobierno ecuatoriano garantice la integridad y la seguridad de su sede diplomática en Quito y no ejecute una acción similar a la perpetrada el pasado abril. En tal sentido, el mandatario mexicano sostuvo en su habitual rueda de prensa matutina que a pesar que el gobierno ecuatoriano no le genera ninguna confianza, sí confía que el pueblo resguardará las instalaciones de su embajada, resaltando que el actual conflicto no es con el pueblo ecuatoriano, sino con el gobierno de Noboa. Ante la interrogante sobre si podría haber algún diálogo directo con el gobierno ecuatoriano para resolver la situación bilateralmente, AMLO fue tajante y terminante al afirmar: nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. A causa de la agitada actualidad geopolítica actual y a la extrema polarización política e ideológica que incentivan los medios de comunicación, el tema de la denuncia efectuada por México en contra de Ecuador no está siendo tomado con la gravedad que el hecho que originó la denuncia azteca reviste para el derecho internacional. Y es que lo ocurrido en Quito el 5 de abril, con el asalto armado a la embajada mexicana, es un hecho insólito que resquebraja instituciones internacionales de larga data, como lo es la Convención de Viena, que incluso en los más álgidos momentos de la Guerra Fría siempre fueron respetados. Pero la llegada de esta nueva ola de líderes de nueva generación, como es el caso de Daniel Noboa, con conceptos disruptivos sobre el mundo y sus instituciones nacidas luego de la Segunda Guerra Mundial, alimentados por el posmodernismo más radical y extremista, los lleva a cometer estos atroces actos como el del asalto a la embajada mexicana. Lo cual, tristemente, no es un caso único, ya que como recordaremos, durante el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, en contra del presidente Hugo Chávez, el gobierno dictatorial de Carmona Estanga permitió el asedio de la embajada cubana en Caracas, llegando a cortar el servicio eléctrico y de agua a la sede diplomática. Y el denominador común de estas acciones abusivas y corrosivas del derecho internacional es siempre el mismo. Todos son actores aliados de los gobiernos estadounidenses de turno, independientemente si en la Casa Blanca gobierna el Partido Demócrata o Republicano, lo que para algunos analistas no es una casualidad, sino una conducta reiterada. Tal y como los estadounidenses utilizan intermediarios para llevar adelante sus guerras proxy en contra de sus adversarios, de igual forma, utiliza a sus gobiernos aliados como agentes de deslegitimación de las instituciones multilaterales internacionales que ya hoy no sirven como antes a sus intereses hegemónicos. De allí la importancia de la demanda de México a Ecuador, ya que como bien lo dice López Obrador, este proceso tiene la intención de sentar un precedente histórico para que el castigo a tan grave falta sea lo suficientemente duro y ello evite en el futuro una nueva vulneración al derecho internacional. En conclusión, México no ha perdido. El juicio en contra del Ecuador apenas inicia, y el fallo preliminar, aun cuando no favorece la petición cautelar mexicana, ciertamente da indicios claros de cuál será la decisión final, en la cual la nación azteca saldrá triunfante de la afrenta. Soy el J.
Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.